Sala respalda jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores. Al Senado, proyecto que resuelve demandas laborales del profesorado. Comisión de Educación analizó la Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027. Despachan al Senado proyectos sobre rendición de gastos reservados. Aprueban regular pagos de sobregiros de cuentas corrientes. Diputados analizan crisis del Instituto Nacional. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. En esta oportunidad, capítulo resumen con parte de las informaciones más relevantes de este mes de junio. Partimos contándoles que la Sala respaldó la jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores. La corporación aprobó por amplia mayoría el grueso de los cambios impulsados por el Senado, evitando con ello tener que derivar la iniciativa a una comisión mixta. Gracias a esto, la propuesta quedó en condiciones de convertirse prontamente en ley de la República. Por una contundente votación, la Cámara de Diputados ratificó los cambios emprendidos por el Senado al proyecto que establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de ser derivada al Ejecutivo para su promulgación. La corporación aprobó por 132 votos a favor y 2 abstenciones el conjunto de las materias modificadas en el segundo trámite, salvo 5 puntos que fueron votados en forma individual y que, finalmente, también terminaron por ser ratificados. El oficialismo destacó la propuesta originada por el Ejecutivo por resolver un vacío existente en nuestra legislación y al fomentar la formalización del trabajo de los estudiantes, tal como resaltaron los diputados UDI Ramón Barros y Patricio Melero. El desempleo juvenil encubierto es el doble del desempleo promedio del país. No obstante, esa cifra no lo es tanto porque muchos jóvenes trabajan en negra. Aún así, el 9% de los jóvenes en Chile trabajan, que es la mitad de lo que lo hacen los jóvenes de la OCDE. Y por lo tanto este proyecto viene precisamente a contribuir como un instrumento de formalización del trabajo por parte de los jóvenes estudiantes y permitir además la flexibilización necesaria de tal suerte que los jóvenes puedan estudiar y trabajar adquiriendo beneficios sociales irrenunciables. Ya no es más un estatuto especial para los jóvenes que trabajan y estudian, sino que se incorpora directamente en el Código del Trabajo un tratamiento distinto que permite mayor flexibilidad, trabajo part-time, regulado de forma tal de que el joven que estudia y trabaja pueda hacerlo con normas que lo benefician y no como estaba hoy día totalmente desregulado y sujeto a la buena voluntad del empleador y del estudiante. La oposición, en tanto, resaltó particularmente las enmiendas que tanto la Cámara como el Senado impulsaron y que permitieron mejorar las condiciones de este grupo de trabajadores, así como el respeto a sus derechos estudiantiles y laborales, como plantearon los diputados PC Carol Cariola y RD Giorgio Jackson. Y eso significa tener jornadas continuas, con la excepción de su jornada laboral en torno a su malla curricular, también, pero entregándole condiciones de indemnización, entregándole y garantizándoles sus vacaciones, entregándole y garantizándoles también, por supuesto, las condiciones remuneracionales dignas y también, por supuesto, todas las condiciones laborales que garantiza el Código del Trabajo. Muy distinto al proyecto que inició el Ejecutivo, que contenía graves retrocesos en materia de derechos laborales, es decir, se entregaba la posibilidad de que esos ingresos no contaran para los beneficios estudiantiles, pero se quitaban, por otro lado, derechos laborales por vía de flexibilizaciones. Y yo creo que en ese sentido, tanto el trabajo que se hizo acá en la comisión, que fue un avance pero no suficiente, el Senado termina por llevar esos avances a un proyecto que hoy día vemos con muy buenos ojos. La jornada especial, que podrá ser utilizada por estudiantes entre 18 y 24 años de edad que cursen estudios regulares o estén en proceso de titulación superior, será continua, dejándose abierta la opción que las partes pacten solo una interrupción diaria que no podrá afectar el derecho a colación del cual goza el trabajador. Además,
Entre variados aspectos, se regula el inicio y término de la jornada, los permisos sin goce de remuneración con ocasión de rendir exámenes, la operatividad en periodo de vacaciones académicas y garantías en materia de salud y sociales, entre ellas no perder su calificación para optar a becas o créditos cuyo objeto sea financiar estudios en una institución de educación superior o gastos asociados a ellos. Y al Senado se despachó el proyecto que resuelve parte de las demandas laborales del profesorado. Por 133 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones a esta iniciativa que modifica el Estatuto de los Profesionales de la Educación en diversas materias de orden laboral y que incluye respuestas concretas a parte de las demandas del magisterio. Aspectos claves del petitorio que mantiene movilizados a los profesores contiene el proyecto que despachó al Senado la sala de la Cámara de Diputados. Terminar con los llamados dobles contratos, garantizar y respetar el periodo de vacaciones y eliminar resquicios para la recepción de bonos especiales para quienes se acogen a retiro son parte de los temas de los que se hace cargo la norma que ya había sido debatida en el hemiciclo, pero que volvió a la Comisión de Educación para analizar indicaciones y que ahora tuvo un respaldo de 133 votos en los últimos cambios. Los diputados Jaime Belolio y Rodrigo González explicaron parte de los alcances. Hoy día hay profesores que están contratados a 22, 28 horas, 27 horas y se les hace otro contrato al lado para las horas de extensión, es decir, horas que son en el mismo colegio o a veces en otro colegio si es que son municipales o de alguna especialidad. Sin embargo, cuando ya van muchos años en que el profesor tiene que seguir haciendo las mismas horas de extensión, se presume que es parte de su contrato permanente, digamos. Entonces lo que hace el proyecto es que reconoce que si hay un profesor que lleva más de 3 años haciendo estas horas de extensión o 4 años discontinuos, entonces se considera que estas son parte de su contrato vigente y titular. Se regulan las vacaciones y no se permite que haya actividades de perfeccionamiento sino en las 3 primeras semanas de enero. ¿No? Antes los sostenedores podían llamar a los profesores en cualquier momento a estas actividades dividiendo e impidiendo, digamos, el merecido descanso que tenían los profesores en sus vacaciones. Igualmente se hacía incompatible el bono de retiro de los profesores con un derecho que tienen los profesores más antiguos de eximirse de la evaluación docente. Se juntan ambos beneficios y por lo tanto los profesores que se quieren eximir pueden al mismo tiempo gozar del bono de retiro. Sobre esta materia se efectúan 2 modificaciones a la ley vigente. La primera indica que podrán eximirse del proceso de evaluación quienes les falten 3 años o menos para cumplir la edad legal para jubilar. Sin embargo, si el profesional docente continuase en funciones, no podrán eximirse del proceso. Y la Comisión de Educación analizó la Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027. La ministra Marcela Cubillos y su equipo respondieron inquietudes pendientes sobre este instrumento, cuya creación se contempla en el marco de la ley que crea el Sistema de Educación Pública. En la instancia, la Secretaría de Estado subrayó que no se deben generar demasiadas expectativas, ya que la ley no estableció que se realice un acuerdo con el Congreso para este mecanismo. Responder preguntas pendientes acerca de la Estrategia Nacional de Educación Pública 2019-2027 fue el objetivo de la Comisión de Educación. Esta estrategia consiste en un instrumento de gestión cuyo principal propósito es mejorar la calidad de la educación poniendo foco en el pleno desarrollo de los establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación. Así lo explicó la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Pero tener claro que los 8 primeros años de esta estrategia lo que hacen precisamente es sentar las bases, que es lo que hace esta estrategia. Es decir, normalizar los establecimientos, normalizar este traspaso de administración que entendemos es la parte fundacional para poder, junto con eso, de verdad soñar al alumno que queremos formar, el alumno que queremos que exista, el alumno, el ciudadano que queremos en Chile, que queremos que se haga cargo de la educación pública. Creo que en esta etapa estamos en un camino correcto, estamos en un camino adecuado, que es sentar las bases para poder efectivamente tener una educación pública de calidad. A juicio de la presidenta de la Comisión, Camila Rojas, y del diputado Gonzalo Vinter, se trata de una implementación que aún presenta falencias. Uno que tiene que ver con que no hay
hay una especificidad respecto de la educación pública y parece más bien una estrategia sobre el sistema educativo en general. A mí me parece que es importante darle ese carácter distintivo y por lo tanto que la estrategia debería ahondar en eso. Y lo segundo es referido a la necesidad de que esta estrategia efectivamente provea una orientación al sistema de educación pública y en ese sentido abordar asuntos como la cobertura, pero también referidos a la educación no sexista, a la salud mental, a los estudiantes a los que hoy día se atiende, o sea, utilizan el servicio de la educación pública. Me parece que son cuestiones que también tienen que estar contenidas y que hasta ahora no están presentes. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que yo creo que vamos muy lento, que tiene que ver con la certeza jurídica con la que cuentan los profesores a la hora de ver qué circunstancias que tenían con respecto a sus derechos laborales en el municipio van a pasar a tenerlo en el servicio local. Pero también hay que tener en cuenta que la magnitud de este proyecto implica preguntas nuevas. Y yo quiero ser muy honesto con esto, hay muchas preguntas que han ido surgiendo que eran inabarcables por la ley y que son inabarcables, digamos, son impredecibles por el gobierno porque está en la magnitud del servicio que hay que ser muy generoso con eso. Ahora, en segundo lugar, yo efectivamente veo cierta lentitud en la implementación y también porque hay que tener en cuenta que los servicios locales se van a hacer cargo de una educación pública que estaba completamente abandonada. Sin embargo, el diputado Luis Pardo estima que la estrategia tiene parámetros e indicadores concretos. Había una crítica por parte de la oposición que ellos esperaban algo distinto, sin embargo está meridianamente claro que el tipo de acciones que puede ejecutar el Ministerio están contenidas en la ley y por lo tanto el Ministerio debe ajustarse a lo que la ley le señala y sin perjuicio de eso, por supuesto, seguir debatiendo y analizando para poder hacer aportes sobre la base de ese documento que nos ha presentado el Ministerio, pero yo creo que lo importante es que ya tenemos una estrategia con indicadores y plazos muy concretos y que van en la línea de mejorar los resultados de una educación pública que hasta ahora no ha sido objeto de una intervención seria y profunda en beneficio de la calidad de la educación que ahí se imparte. Esta estrategia tendrá una vigencia de 8 años y será elaborada en el marco de un proceso complejo. Debe dictarse por el Mineduc, a propuesta de la Dirección de Educación Pública, oyendo a las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y del Senado, y debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Además, debe considerar objetivos, metas y acciones para su periodo de vigencia en áreas como cobertura y retención de estudiantes en el sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y atención diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los sectores y niveles educacionales entre sí. Y seguimos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos que se despachó al Senado el proyecto sobre rendición de gastos reservados. El texto busca otorgar mayor transparencia en materia de rendición de cuentas de estos gastos, también influenciado por investigaciones recientes que dirige el Ministerio Público y que han adquirido gran notoriedad. Tras un segundo informe de la Comisión de Hacienda, fue aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados en el sector público. La iniciativa, que pasa ahora a consideración del Senado, incorpora modificaciones permanentes a la Ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y norma la rendición, control y fiscalización de los gastos reservados, tal como apuntaron los diputados Marcelo Chilling y Patricio Melero. Este proyecto de ley tiene origen en una especie de sanción que hizo el Congreso con el mal uso de los gastos reservados, sobre todo en carabineros, y se les dejó en una cifra casi igual a cero. Luego el Tribunal Constitucional repuso estos recursos, pero el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que permitiera aumentar el control fiscalizador tanto del gobierno, de la Contraloría General de la República, como del Parlamento sobre el buen uso de estos recursos. Esto tiene una dificultad porque por la naturaleza de las funciones que se supone que financian en el Estado estos gastos reservados, que son básicamente labores de inteligencia para distintos fines, no pueden ser completamente transparentes, lo cual dificulta la fiscalización del buen uso de los mismos. Al elaborarse la ley de presupuesto va a tener que venir cada uno de aquellos que usan este tipo de recursos y contestar la pregunta: ¿usted qué mal
que acecha a la sociedad chilena va a combatir con estos recursos. Son gastos necesarios para llevar labores que por sus características tienen que ser reservadas. Acciones de inteligencia y contrainteligencia, acciones para combatir e infiltrar a los narcotraficantes, acciones para resguardar adecuadamente nuestra soberanía nacional. Y en la ley lo que hace es que establece un nuevo procedimiento de rendición de esos gastos, mucho más exhaustiva, mucho más clara, manteniendo la reserva, pero que deben las respectivas ramas de las Fuerzas Armadas hacer ante los subsecretarios, ante la Contraloría General de la República y también ante el Congreso Nacional, que soberanamente de ahora en adelante va a aprobar el monto de esos gastos reservados año a año en la ley de presupuesto. Vamos a una indicación que establece que en la ley de presupuesto no habrá piso mínimo, pero sí habrá una glosa presupuestaria que establece la existencia de ese gasto. De manera tal de que siempre el presidente de la República, ante la eventualidad de que el Parlamento tomara una acción tan irracional como el año pasado, siempre tenga un mecanismo para reponer en parte esos gastos reservados que permiten actuar contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Tanto los ministerios como las entidades que manejan gastos reservados estarán sujetos a control interno y externo respecto de su ejecución. Además, mediante resolución fundada de carácter reservada, identificarán las unidades operativas que requerirán para su operación del uso de este tipo de fondos. Con cargo a los gastos reservados, no podrán efectuarse pagos a funcionarios públicos ni transferencias para financiar campañas políticas de partidos políticos u organizaciones gremiales. Y se aprobó regular los pagos de los sobregiros de las cuentas corrientes. El texto remitido al Senado para su tercer trámite consta de un artículo permanente que no fue alterado por la Cámara de Diputados. El único cambio fue la introducción de una norma transitoria que señala la entrada en vigencia de la ley y los tipos de pago que afectará. Modificar la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques con la finalidad que el pago de los sobregiros sea automático con los primeros abonos que se hagan a la cuenta corriente correspondiente es uno de los objetivos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. La iniciativa fue valorada por legisladores de todos los sectores políticos y muy particularmente por el oficialismo, donde estuvo su origen en el Senado, dado que viene a atacar una problemática que afecta a miles de cuentas correntistas del país, como resaltó el diputado UDI Joaquín Lavín. Lo importante aquí es que hoy en día existen 4,5 millones de cuentas corrientes en Chile, que 3,5 millones tienen línea de crédito y el 50% de estas líneas de crédito es utilizada y tienen en promedio 750.000 pesos de deuda, lo que genera altos intereses para las personas y con esta moción, con este proyecto de ley, lo que se busca es que esos intereses se reduzcan a hacer automáticamente el pago de ese crédito. La propuesta, ratificada en general y en particular por 130 votos favorables y 2 abstenciones, también busca que los clientes puedan abonar directamente a la línea de crédito a través de pagos realizados por caja en las sucursales del banco respectivo. Igualmente, se contempla la posibilidad que el cliente cuenta correntista requiera expresa y voluntariamente que no se realicen abonos automáticos a su línea de crédito, punto que destacó el diputado de C. Jorge Sabaj, junto con la finalidad del proyecto. Esta es una medida sencilla pero eficaz y que también respeta la libertad del cuenta correntista por cuanto también le da la opción por una única vez de señalar de que no quiere que esos abonos vayan a cubrir los sobregiros. Pero la regla general de la ley es precisamente de que los primeros abonos vayan a cubrir los sobregiros de manera de evitar el sobreendeudamiento en el cual están los chilenos hoy día. El proyecto, que ahora será analizado por el Senado en tercer trámite, fue complementado en la Cámara con un artículo transitorio que determina la entrada en vigencia de la ley, el primer día del sexto mes posterior a su publicación en el Diario Oficial. Asimismo, define que su aplicación regirá respecto de los pagos de los créditos que se hayan estipulado en cuentas corrientes bancarias, aun cuando los contratos respectivos hubiesen sido celebrados con anterioridad, debiendo los bancos informar a sus clientes en forma previa a su entrada en vigencia por cualquier medio físico o tecnológico sobre la posibilidad de solicitar que no opere el pago automático de los créditos. Y continuamos en esta edición resumen de Frecuencia Legislativa. Les contamos ahora que la Comisión de Educación se reunió para analizar la situación por la que atraviesa actualmente el Instituto Nacional, escenario de violentas protestas que mantienen suspendida la actividad académica.
La Comisión de Educación se reunió para analizar la compleja situación por la que atraviesa el Instituto Nacional, debido a las tomas y hechos de violencia que han derivado en la suspensión de la actividad académica. La instancia recibió a representantes de diversos actores vinculados al conflicto, entre ellos el rector del establecimiento, Fernando Soto, el presidente del Centro de Alumnos, Rodrigo Pérez, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Elba Martínez, y el superintendente subrogante de Educación Escolar, Cristiano Ryan. La jornada, sin embargo, no contó con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, punto que era considerado clave por parte de los parlamentarios integrantes del grupo legislativo. Así lo planteó la presidenta de la comisión, diputada Camila Rojas, quien precisó que de todas formas lograron identificar los principales puntos de conflicto. Hay algunos problemas que se arrastran hace mucho tiempo que tienen que ver con infraestructura, con mantención, con necesidades educativas que no han sido abordadas y por supuesto, de hecho en eso hay coincidencias si uno mira las presentaciones y también está el problema de esta violencia que ocurre con ciertos estudiantes en particular, que son casos más bien excepcionales si uno considera que el Instituto Nacional tiene algo así como 4.000 estudiantes y por lo tanto esos casos también por supuesto hay que hacerse cargo. En tanto, el diputado Diego Chalper dijo que a su entender la principal falencia está en la falta de diálogo y de flexibilidad, particularmente de una parte del estudiantado. Hay un problema muy profundo de diálogo, de información, de opiniones cruzadas. Yo le he pedido a la comisión que hagamos una visita inspectiva con todo el riesgo que eso significa, porque evidentemente es una zona que está profundamente quebrado la capacidad de diálogo, pero es porque creo que tenemos que ir a terreno. Algo está pasando con uno de nuestros liceos más emblemáticos del país y nosotros como Comisión de Educación no podemos simplemente venir, escuchar y no hacer nada al respecto. Entonces, al menos lo que yo creo que hay que hacer es ir, escuchar a las partes, exigirles evidencia y a partir de ahí ser capaz de sacar conclusiones que nos permitan colaborar en este conflicto. Por su parte, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Elba Martínez, planteó la necesidad de solucionar prontamente este conflicto, agregando que la medida de adelantar las vacaciones puede servir para descomprimir el tenso clima existente. La verdad, tal vez sirve para bajar un poco la efervescencia de la violencia, pero en ese rato necesitamos trabajar y ver qué es lo que podemos lograr realmente, ir avanzando. Si eso es lo que nosotros necesitamos, avanzar. Ya no necesitamos tantas reuniones, necesitamos soluciones, que es lo que andamos buscando. Cabe agregar que junto con la visita a terreno que se agendará, la comisión espera desarrollar una próxima sesión para recibir los mandos policiales que han participado en los procedimientos en el establecimiento, jornada a la que se invitará también al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en el www.cámara.cl, en nuestra multiplataforma, en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por su sintonía. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.